Soy la doctora Mariela Morante, soy especialista universitaria en medicina interna, luego hice certificados en cuidados paliativos y tratamiento del dolor, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque aparecieron en la consulta paciente como ustedes y yo como médica internista, como médica clínica, que le dice la gran mayoría de la gente, sentía que me faltaban herramientas y conocimiento para poder tratar a los pacientes. Ahí ya le estoy dando un dato de que los médicos salimos formados de determinada manera, pero en el transcurso del ejercicio de la profesión nos encontramos con cosas o con circunstancias médicas de pacientes que no reconocemos o que no sabemos tratar correctamente. Entonces nos obliga a seguir formándonos. Bueno, en el caso del síndrome de sensibilidad central, es una enfermedad que se reconoció no hace muy poco por la Sociedad Argentina de Reumatología, y el cual incluye la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónico, el de sensibilidad química y el de sensibilidad electromagnética. ¿Qué pasa? En la Argentina yo creo que no es que no haya síndrome de sensibilidad química o electromagnética o pocos casos de fatiga crónica. Lo que pasa es que está subdiagnosticada o no diagnosticada, ¿sí? Por falta de conocimiento y formación en grado. Eso es, quiero que sepan que por ahí se nos enseña o se nos informa, pero de una manera escueta. Obviamente que yo, al después subespecializarme en tratamiento del dolor o en cuidados paliativos, es en el cual yo puedo absorber mayor conocimiento como para poder abordar a ustedes que son pacientes realmente complejos. Sepan que ustedes sienten cosas complejas, pero para los médicos también son pacientes complejos. ¿Por qué? Porque vieron que tienen síntomas muy variables. Dolores crónicos musculoesqueléticos generalizados, insomnio, ansiedad, dermatitis, trastornos en la marcha, vértigo, mareos, acúfenos. O sea, la variabilidad de los síntomas hace que por ahí el paciente, que obviamente no tiene conocimiento de lo que le está pasando, acuda a muchas especialidades médicas y en ese paseo de un médico a otro se pasa mucho tiempo sin llegar a un diagnóstico preciso. Lo que ustedes hacen, que es la sensibilización hacia las personas, hacia los médicos, hacia los familiares, porque también sensibilizan la enfermedad hacia la familia nuestra, eso está buenísimo, porque hace que nosotros podamos entender qué es lo que le está pasando, la minusvalía que le genera la enfermedad, los trastornos laborales que genera por el uso de licencias, ¿sí? Incluso pérdidas laborales también. Y en realidad lo que yo siempre quiero, o lo que quiero aportar humildemente en esta circunstancia, yo en el año 2017 me fui a Barcelona a una unidad de fibromialgia. En la Barcelona Clinic hay una unidad que el Estado, al ver la discapacidad que generaban los pacientes en España, el costo económico que generaba tanto por las consultas a múltiples médicos, la utilización de métodos complementarios para llegar al diagnóstico, tantos fármacos que se utilizan en el tratamiento de la enfermedad, España dijo, esto no está bueno. No está bueno como Estado y no está bueno para los pacientes. Entonces, como se dieron cuenta de eso, dijeron, desde el Estado tenemos que tomar alguna conducta para poder hacer que todo funcione mejor. Nosotros como Estado y que el paciente se sienta contenido y acompañado, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? La unidad de fibromialgia, que se los quiero contar porque estaría bueno que se forme en nuestro país, lo que pasa que he intentado y es complejo, pero creo que podemos ir por eso. En ese lugar, los pacientes, que es un servicio de reumatología, porque la enfermedad es de origen reumatológico, llegan los pacientes, son evaluados por un médico clínico, por un reumatólogo, por un traumatólogo y por un psicólogo. Esa es la mesa de admisión. ¿Por qué? Porque, lo que estábamos hablando anteriormente, presentan síntomas muy variables, traumatológicos, neurológicos, ¿sí? También psicológicos o psiquiátricos. Entonces, con esa variabilidad de síntomas, no se puede evaluar por un médico. O sí se puede, pero en realidad por ahí, como especialista, se nos escapa.
Entonces, ellos tienen una mesa de admisión en los cuales se hace el diagnóstico. Existen, obviamente que el diagnóstico, y ya lo he dicho reiteradas veces, el diagnóstico del síndrome de sensibilidad central es clínico. Es clínico. Los puntos dolorosos quizás no se utilicen más, ¿sí? O se pueden utilizar como una herramienta complementaria, pero cuando uno escucha al paciente de la variabilidad de dolores, hoy me duele acá, hoy me duele allá, tengo insomnio, tengo fatiga, perdí el trabajo porque no me le puedo levantar para ir a trabajar, estoy ansiosa, estoy depresiva, me mareo, tengo vértigo, bueno, todo eso que genera hace que uno tenga que frenar un poquito, ¿sí? Tomar conciencia de que es una enfermedad que le genera mucha discapacidad al paciente y que hay que tratarla. Pero el abordaje, como dije yo que la admisión era multidisciplinaria o interdisciplinaria, mejor dicho, también es interdisciplinario. No hay un médico que pueda abarcar todo el tratamiento de la enfermedad, porque es una enfermedad compleja. Entonces, sí requieren asistencia de un médico clínico o un médico reumatólogo, sí necesitan asistencia quizás de un psicólogo o un psiquiatra, porque es una enfermedad que tienen que entender. Antes se la caratulaba como una enfermedad psiquiátrica porque tiene mucho componente emocional. Obviamente, si yo todos los días que me levanto me siento mal, va a haber un componente emocional, inevitablemente. Entonces, contra eso no luchen, porque sí hay un componente psicológico psiquiátrico. Pero no en el síndrome de sensibilidad central, en cualquier patología que genere alteración de la calidad de vida, ¿sí? Entonces, le evalúa un clínico, un reumatólogo, un psiquiatra, un psicólogo, y lo pueden ver todos en conjunto, ¿sí? Pero la base tiene que ser en base a un médico. Un médico lo tiene que llevar y ustedes interconsultan y vuelven. Interconsultan y vuelven. Cosa de que no tengan que andar boyando de médico en médico. Acá hay una confusión porque se piensa que es antes se pensaba que era una enfermedad por descarte. Y no, realmente no. Es una enfermedad que puede convivir o convive con otras enfermedades, ¿sí? Hay pacientes que tienen fibromialgia puramente, pero hay pacientes que tienen fibromialgia y trastornos traumatológicos, por ejemplo. ¿Y qué implica eso? Un paciente con una hernia de disco sin sensibilidad central tiene dolor. Un paciente con una hernia de disco con sensibilidad central tiene mucho más dolor, porque tiene el umbral de dolor mucho más bajo. Entonces, cuando se habla de discapacidad, ¿sí? Evaluar la discapacidad es súper complejo. Existe una clasificación en 4 tipos de fibromialgia y en realidad yo digo que no existen clasificaciones para los pacientes. Los pacientes son pacientes que tienen una historia familiar, una historia laboral, una historia personal de lo que vivieron en la infancia. Es muy complejo, entonces clasificarlos es muy difícil. Entonces, al momento de evaluar discapacidad, que normalmente se hace con tablas y cierto de numeración y reglas, es complejo. Yo creo que en el acompañamiento de la ley de discapacidad de ustedes, yo creo que lo complejo es que no se ha llegado a podido establecer cuánto es discapacidad por fibromialgia, porque entre paciente y paciente hay mucha variabilidad. Por lo orgánico, por lo psicológico y por todas las otras comorbilidades, que son las otras enfermedades que habitualmente padecen los pacientes. Es raro que venga un paciente de fibromialgia que no tenga hipotiroidismo, por ejemplo. La gran mayoría tiene hipotiroidismo asociado. Enfermedades traumatológicas asociadas. Entonces, cuando uno hace la discapacidad se evalúan un montón de cosas que a veces quedan por fuera de la sensibilidad central, ¿sí? Pero que al tener la sensibilidad central se agrava. Para tener conocimiento de eso y para poder hacer una generalidad, como vos me decías, Selva, es muy complejo para un paciente, ¿sí? Yo creo que tiene que haber mucho manejo y conocimiento de la enfermedad y de pacientes con esta patología como para poder decir, este paciente tiene un 66% de discapacidad
que implica una jubilación con un montón de cosas. Para llegar al 66% de discapacidad, no en síndrome de sensibilidad central, en cualquier patología, es un montón. Es un montón. Y en realidad, por lo menos en lo que apuntábamos, y creo que lo que apuntan ustedes, yo no creo que esa la discapacidad que nos lleve a la jubilación. Esa considera la discapacidad por eventuales licencias que tengamos que pedir o por los caros que nos salen los medicamentos, que toman múltiples medicaciones que se consideran ciertas medicaciones. El aspecto legal, en España también está contemplado el aspecto legal, ¿sí? De los amparos a las obras sociales, un montón de cosas. Pero sepan que el camino lo podemos andar, pero que es súper complejo. Intervienen muchas partes, ¿sí? Lo único que, como antes de la charla habíamos hablado, cada uno de nosotros es un actor necesario. Si yo tengo un paciente, si tengo reiterativamente un paciente que me dice que le duele la planta de los pies, como reiteradamente, obviamente que yo en mi consulta voy a tener en cuenta que los pacientes con fibromialgia o síndrome de sensibilidad central tienen dolor en la planta de los pies, ¿sí? Si yo tengo un paciente con fatiga crónica que me dice que no se puede levantar ni siquiera para bañarse porque no tiene la fuerza, y encuentro otro, yo tengo que evaluar cómo evalúo la fatiga crónica, porque la fatiga o el astenia, cansancio, es muy subjetivo. El dolor, ni les digo, es súper subjetivo. Lo que es dolor para mí, quizás para ella no lo es, y para ella lo es mucho más. Entonces, ¿qué hace lo complejo de este manejo? Es la subjetividad, que es lo que les tiene que sacar el enojo a ustedes cuando se sienten incomprendidas. Porque la forma de mensurar el dolor es muy compleja, ¿sí? Nosotros, obviamente, que los médicos tenemos que tener la habilidad de poder comprender, empatizar y graduar una escala de dolor que nos enseñan cuando hacemos dolor, pero es muy difícil. Entonces, para mí la mejor herramienta para ustedes es que ustedes se informen, se formen y tienen el rol y la función de ayudar a los médicos a que los acompañemos. Es así, ¿sí? Quizás ustedes digan, pero yo soy paciente, yo quiero que el médico me solucione. Bueno, los médicos no sabemos todo, ¿sí? Y creo que tenemos que ir aprendiendo de a poquito y aprendemos un montón de los pacientes. Con respecto al tratamiento y la actualidad de cómo se trata, yo hablaba con Pablo, que es un médico que va a venir posterior a mí, que yo focalizo el tratamiento haciéndoles entender lo importante que son las emociones, ¿sí? El manejo del estrés, la sensibilidad que le provoca la fibromialgia, la fatiga crónica, la sensibilidad química, que la sensibilidad química por ahí no está detectada como diagnóstico, pero son todos esos pacientes que vienen a la consulta que le cae todo mal, todo lo que toma le cae mal, todo lo que se pone en perfume les hace mal, van a un lugar donde hay mucho alcohol y les hace mal, que la lavandina ahora agravó todos los síntomas de la sensibilidad química. Si bien no tengo muchos pacientes es porque no me consultan, pero que existen, existen. El otro día hubo un caso en un estudio, en un lugar de imágenes muy importante acá en La Plata, que una señora, cuando la meten adentro del resonador para hacerle el estudio, empezó a los gritos. Mal, que no podía estar dentro del tomógrafo, el del resonador, perdón, que se quemaba. La sacaban, obviamente que el resonador son ondas, o sea, no hay forma de que la paciente se queme. La metían de vuelta en el resonador, vieron que es una camilla que se desplaza, otra vez lo mismo. Bueno, dentro de los contactos de ahí, me llaman por teléfono para preguntarme si puede ser que sea una sensibilidad electromagnética, y le dije que sí, que no es muy conocida acá en Argentina, pero yo en España vi un montón de pacientes que el solo uso del teléfono, el wifi de los lugares, las bandas electromagnéticas cuando pasan, vieron por, qué sé yo, una biblioteca o un aeropuerto que nos hacen pasar, les generaba o agravaba la fatiga mucho o les generaba dolores, ¿sí? Bueno, ese es uno de los pocos casos que yo he escuchado
o sea, en mi historia, de todo este historial de médico que tengo de tratamiento, no tengo pacientes con sensibilidad electromagnética yo. Sí he escuchado muchas historias de pacientes, pero en otros lugares y con otros médicos. Bueno, es súper complejo, pero siempre tiene que ver la emocionalidad. Si esa señora no tuviera tanto temor o le generara tanto estrés entrar al resonador para hacerse un estudio, quizás no tendría tanta intensidad de dolor. Tienen un mal manejo del estrés, pero el estrés se asume como si fuera algo, una muerte, un accidente. No, la diaria. Cada uno vive la vida de uno como puede. Si yo me levanto a los gritos de ma, y a mí me estresa. En cambio, si yo me levanto tranquila y me hago los matecitos y todo bien. Pero el estrés es muy personal. Entonces, ustedes sabiendo y aprendiendo que tienen de base una enfermedad que le provoca una sensibilidad especial a todo y que esa sensibilidad especial a todo, por lo general, después la organifican, o sea, lo hacen síntoma como dolor, como migraña, como dolor muscular, como dolor en los pies, como fatiga, como hormigueo. Tienen que manejar esas sensaciones de estrés para por lo menos bajar la intensidad. Las medicaciones que nosotros utilizamos son siempre las mismas, ¿sí? Que aumentan la serotonina, que es muy importante, que nos sacan de los trastornos depresivos o de los trastornos de ansiedad que nos genera el dolor. Bueno, yo es conocido que utilizo también el cannabis medicinal como herramienta terapéutica. Van a ver que es muy variable y yo soy parte de muchos grupos de fibromialgia y a mí me da una pena cuando se dicen entre ustedes qué toman para ver si pueden llegar a mejorar, ¿sí? Yo les quiero enseñar algo. Cada paciente, y se los vuelvo a reiterar, es uno. Y puede ser que lo que toma ella me haga bien a mí, pero puede ser que me haga mal, ¿sí? Entonces, entiendo la falta de acompañamiento y que también hay barreras, porque por ejemplo cuando fui a Paraná, las chicas me decían, pero yo no te tengo a vos para que me trates, ¿sí? En ese momento, ahora me pueden tener porque todo, o sea, la pandemia ayudó a la virtualidad. Entonces yo entiendo que hay un montón de barreras de accesibilidad a tratamientos, ¿sí? Que hacen que uno se sienta mal y no acompañado. O hay afinidad. Hay algunos que les puede encantar tratarse conmigo y hay otros que dicen, no, la doctora Morante a mí no me soluciona nada, pero tienen que buscar, pero es así en la diabetes, en la hipertensión, en el lupus, en lo que sea. Ustedes tienen que buscar una persona que los comprenda, que entienda todo y que sepan que no solamente se van a tratar con esa persona, que quizás tenga que hacer interconsulta con psicología o psiquiatría, que eventualmente tienen que hacer interconsulta con neurología, porque la fibromialgia, digo fibromialgia porque es la que más se conoce, hay que hacer diagnósticos diferenciales con un montón de enfermedades, reumatológicas y neurológicas también. La esclerosis múltiple, por ejemplo, es una enfermedad que tiene síntomas muy similares al comienzo. Entonces, ojo, de no caratular una fibromialgia como fibromialgia siendo una esclerosis múltiple, porque el tratamiento es totalmente diferente. Entonces, una evaluación quizás al principio neurológica es importante. Una vez que hicimos ese viajecito de médico en médico, ya tenemos el rótulo que por lo general lo ponen los reumatólogos, ¿sí? Ahí se sientan y dicen, bueno, ¿cómo me quiero organizar para el tratamiento? Y ahí buscan gente formada en el tema. Sin escapar que si yo tuviera esclerosis múltiple, voy a ir a buscar un neurólogo especialista en esclerosis múltiple, porque es alguien que se dedicó a eso, ¿sí? Y que me va a orientar un poquito más y quizás esté más actualizado en esa temática que cualquier otro neurólogo que se dedica a Parkinson. No significa que no puedan, pero entiendan que no es lo mismo abocarse a determinadas enfermedades que ser general. El diagnóstico, yo creo que, lo hablaba con Pablo, tenemos toda la capacidad de hacerlo. No es que no haya capacidad de hacerlo, pero el seguimiento no es fácil. Y también recuerden que los médicos son personas y que lo complejo que es una enfermedad requiere médicos pacientes
pacientes. De esa manera se llega mucho más lejos. Pero ustedes lo que tienen que tener es las herramientas para saber qué es lo que quieren para ustedes. ¿Sí? No existen tratamientos únicos, no existen diagnósticos patognomónicos, o sea, exclusivos de la enfermedad. Hay indirectos, sí. La gran mayoría tiene, por ejemplo, una hipovitaminosis D. ¿Sí? Pero ¿saben qué? En la pandemia todos lo tuvimos. Porque estuvimos todos encerrados, y si nos damos vitamina D a todos la tenemos baja. Pero hay una característica de la fibra que la tiene baja. Tienen el magnesio bajo, por eso tienen los dolores musculares. O sea, hay cosas indirectas. Y en España, que yo les contaba a las chicas, se hace una resonancia funcional. Que una resonancia funcional es se la mete dentro del resonador, se les genera dolor, se los pincha, y se ve un área, por un software especial, que el área de dolor, cuando hay un estímulo doloroso, supongamos que es así de chiquitita, el paciente que tiene sensibilidad central es gigante, exagerado, ¿sí? Porque la vía del dolor se descargó a generar dolor, y es como que se le hubiera roto el interruptor. Y descarga dolor, ante estímulos dolorosos y ante estímulos no dolorosos. ¿Cuántas veces he escuchado decir, me duele tener el corpiño puesto? Sí. Me duele la ropa sobre mi cuerpo. Bueno, eso que lo explica es una vía de descarga del cerebro de dolor, ¿sí? Que no frena y no identifica y ya no sabe discernir en lo que es dolor de lo que no es dolor. ¿Y qué pasa? La emocionalidad de este síntoma que es tan molesto perpetúa aún más ese dolor. ¿Sí? Con respecto, porque hay un paciente con fatiga crónica, en España lo que se hacía a los pacientes con fatiga crónica era subirlos a hacer un estudio, una ergometría de esfuerzo, y obviamente se agotaban y con 2 meses, ya, listo, me agoté. Hice una vez el ¿Hiciste? Sí. No pude mover la... Claro, normalmente la graduación de la fatiga crónica se hace, o sea, se puede mensurar, uno lo puede cuantificar. Lo que pasa es que los médicos no estamos habituados a hacerlo, pero se puede mensurar. ¿Puede ser que no la tengas siempre y que se te despierte en un momento determinado? En realidad... ¿Falta de aire o eso? No, son dos cosas diferentes. Claro, porque hay una fatiga crónica como pura, sí, que predomina la fatiga sobre el dolor, y hay otra cosa que es la fatiga que se genera de tanto tener dolor. Porque ¿qué pasa? El cuerpo registra que estoy en estado de alerta. Eso que tengo dolor, alerta, tengo dolor. Llega un momento que el cuerpo empieza a mandar todos los químicos necesarios para generarnos analgesia. Endorfinas, endocannabinoides, serotonina, todo. Larga todo, porque el organismo es sabio y más que nada. Llega un momento que dice, bueno, ya está, listo, no tengo más nada. Entonces es ahí cuando entramos en el estado de alerta que provoca insomnio, ¿sí? Y en el estado de fatiga, porque se fatiga, es como que se ponen a correr, despacito, ¿no? Sí. Pero corren, tipo Forrest no paran. Sí. Llega un momento que el cuerpo dice, bueno, basta, no doy más. Entonces la expresión del síntoma es la fatiga. Entonces, siempre digo eso, el límite es la fatiga. Si un paciente no duerme, les doy un ejemplo de paciente, no significa que todos sean lo mismo. El paciente viene a la consulta que tiene mucho dolor y cuando hago el interrogatorio me cuenta que no duerme hace una semana. ¿Yo qué me focalizo? ¿En el dolor o en que no duerme? Claro, nosotros reparamos el organismo a la noche. Nos entramos en boxe, digo yo, y todos, independientemente de que tengamos enfermedades o no, es como que el cuerpo se repara. Hay un ciclo circadiano que hay que respetar, y un montón de hormonas que hay que respetar que entra el organismo en reparación. Si no lo tenemos, el cuerpo se va agotando. Entonces, ¿yo qué me aboco? Ese paciente, primero lo mando a dormir, digo yo. Y después van a ver como por consecuencia de dormir los dolores merman. ¿Sí? Claro. Es como, hay que tratar de ver el todo, ¿sí? Primero lo básico. Si está durmiendo bien, si está comiendo, si está tomando líquido, no saben la importancia que tienen todos los no medicamentosos. Yo lo he dicho reiteradas veces. La alimentación está demostrado que tiene una sensibilidad especial al gluten, la sensibilidad central. Entonces, hay que correrlas. A algunos les funciona, a algunos no, pero corrámosla.
necesidad especial. El ejercicio, que la gran mayoría me mira diciendo, me duele todo, ¿qué voy a hacer ejercicio? No, el ejercicio provoca endorfina, provoca serotonina, aumenta la serotonina, aumenta el sistema endocannabinoide y a largo plazo, quizás no lo vean, es analgesia. Los ejercicios de estiramiento para el síndrome de sensibilidad central son muy buenos. Que en el momento no lo ves porque te duele todo y no te querés mover, es así, pero es un círculo vicioso del cual hay que salir, porque si no se sale, no se llega nunca a estar estabilizado como enfermedad. Hay muchos pacientes, porque vieron que ustedes tienen el karma como yo con el lupus, no se cura. Bueno, si es una enfermedad que no se cura, no significa que no se trate. ¿Sí? Y el tratar no es con medicamentos solamente, es con un montón de maniobras, como estamos hablando, la alimentación, el tomar líquido, el hacer ejercicio. Si ustedes me siguen en las redes, la meditación, chicos, la meditación es algo que está científicamente demostrado que disminuye el estrés y ustedes están en un estrés continuo. Entonces, es una herramienta fácil y barata, porque no necesito ir a un lugar, puedo aprender ahora virtualmente cómo hacerlo y me ducho haciendo respiraciones conscientes y mejoro la frecuencia cardíaca, la intensidad del dolor, puedo dormir mejor, puedo relajar los músculos. Lo que pasa es que hay que tener conciencia plena del beneficio. Cuando uno es consciente, respiren hondo. Es una pavada, pero hace re bien. Interrumpen algo que parece normal para ser conscientes de la respiración. Eso, a respiración consciente, 2 o 3 minutos por día, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial, hace un montón de beneficios que no necesitamos medicación para tomar. Y lo tienen que hacer consciente, aceptar que está demostrado que hace bien en un montón de pacientes, que seguramente yo no escapo a eso, me debe hacer bien a mí también. Entonces, la gran mayoría está polimedicado, pero no toma conciencia de la alimentación, del agua, del buen dormir. Del buen dormir me refiero a no dormir y levantarme cansado, dormir y decir, guau, dormí bien, un sueño reparador, que es bueno para todas las personas. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se puede hacer para dormir bien? ¿Hay algún Bueno, mecanismo? Mira, eso es muy personalizado porque yo siempre tengo que saber cuál es la causa de lo que a vos te provoca no dormir. ¿Está? Porque puede ser, si es una persona joven, puede ser que se quede con el celular mucho tiempo, estimulando el cerebro, o la tele, o Netflix, ¿sí? O la gran mayoría, y eso tómenlo porque está buenísimo, son los pendientes los que no nos permiten dormir. Los pendientes de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Al otro día o a la semana. Eso es una de las cosas más tóxicas para el cerebro. Entonces, si vos me preguntás por medicamentos, los medicamentos van abocados al paciente según lo que lo lleve, ¿no? Si vos me preguntás lo no medicamentoso, que lo puedo generalizar, el uso de pantallas no ayuda, ¿sí? Una buena ducha de agua caliente, avisarle, yo siempre tengo en las redes puesto, avisarle al cerebro que nos vamos a dormir. Una buena ducha de agua caliente. cerebro que me voy a dormir y parece No te después. escuches, y no te escucho. Bueno, pero es un entrenamiento, es un entrenamiento. Es un entrenamiento, pero le digo, sueño, ¿no? claro, es una higiene del sueño se llama. Comer liviano, acostarse siempre a la misma hora, tomar el hábito, como ustedes entumecen, de pegarse una ducha de agua caliente, usar ropa que el cerebro registre que es la de dormir, con un olorcito rico, ¿sí? Que le mandemos órdenes de aromaterapia, todo lo sensorial, con una luz tenue en la habitación, buscar una almohada cómoda, un acolchado cómodo, un colchón cómodo, además hasta decirle, todo lo que el cerebro pueda registrar que me tengo que ir a dormir. Y el solo pensar de que no te vas a poder dormir, no te va a permitir dormir. No, es terrible. Eso, obviamente, es medicación. No es de ahora, igual. Es de antes. No es de ahora. Pero hay medicación hipnótica, hay un montón de medicación que se utiliza en psiquiatría y que los clínicos utilizamos para que puedan dormir, o inductores de Estoy sueño. tomando la citralina, estoy tomando el clonazepam, estoy medicada para la tiroides, estoy medicada
medicada para la hipertensión, estoy con vitamina E y igual yo Seguís sin dormir. sigo descansando mal. Bueno, eso es una de las patas del mejor tratamiento. O sea, tu tratamiento, si estuvieras en mi consulta, estaría abocado a que duermas. Y salgo a pedalear 3-4 veces por semana y hago un poco de ejercicio siempre que puedo. Sí, se maneja de manera individual, pero hay que ver por qué no puede dormir. Hay que ver por qué hay algo que se despierta en vos que te hace que en horarios que tenés que descansar no lo puedas hacer o no puedas conciliar el sueño. Pero eso se trata también. Yo creo que es mucho más fácil tratar, no sé qué opina Pablo, pero el trastorno de sueño es más fácil que el dolor, sin duda. Bueno, Y ya se me puede- ella me da una buena... Para mí sí, para mí es mucho más simple tratar el trastorno del sueño que el dolor. Y se puede cambiar, por ejemplo, si la persona toma mucho tiempo, tomó clonazepam y ya vos ves que no te hace efecto, se puede cambiar por otro. Bueno, después viene Pablo, que es psiquiatra, y por ahí Ya van a en eso. hacer esa pregunta. Obviamente que sí, y sí, eso, no, pero No, está bueno porque justo está Pablo, entonces Buenísimo. me parece que cuando uno es más idóneo para poder hablarte de tratamiento de insomnio, ¿no? Está bien. Sí, uno cuando encuentra, de hecho, lo va a decir Pablo, pero las benzodiazepinas de uso crónico no se utilizan, ¿sí? O hay que ver cada caso en particular. ¿Por qué pasa esto? Porque llega un momento que no te el mismo efecto, tenés que aumentar cada vez más la dosis, y está muy acostumbrado la población a automedicarse. Y en realidad está mal, porque vos vas aumentando la dosis y en realidad capaz que tenés que cambiar de medicación. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, eso lo tiene que manejar un médico. Decirle, plantearle, mirá, no me está haciendo bien, y el médico va a buscar la estrategia para poder que vos consigues el sueño, que lo mantengas según el problema que vos tengas. ¿Alguna consulta más puntual? Decime. Sí, yo ya había hablado con vos, de Matías Luciana, algo que es una pregunta por mi generación que viene, que soy más joven, era que yo te había preguntado sobre el embarazo, ser madre, con esto que tenemos, que es fibromialgia o síndrome de sensibilidad central. Si yo podría, y los pros y los contras que podrían haber por la medicación, ya lo habíamos charlado, si Sí, deseado o no deseado, pero sí. si fuera así deseado, Sí. en mi caso, Sí. ¿cómo abordarlo? ¿Cómo poder? Porque hay chicas que me preguntan, estamos viendo que hay chicas de 16 años, 18, 20, que están en un proceso de que van a querer ser madres o no, Sí, y obvio. preguntan, ¿en qué afecta a mí si ya tengo dolor? ¿En qué me afectaría más? O, Mira, la respuesta concreta yo no te la puedo decir porque varía cómo viva uno. Lo que pasa es que uno cuando decide ser mamá, yo creo que en reglas generales es un acto lindo, ¿no? Si uno decide, ¿no? Sí. Entonces ya con esa felicidad, yo no me olvido más que el día que yo tenía el diagnóstico de lupus, estaba enfrente del traumatólogo y me dijo, lo que tenés que hacer es no quedar embarazada. Lo he contado. En ese instante yo estaba re embarazada, no sabía y lo estaba. ¿Y qué pasó? Yo estuve mal todo el tiempo. Ahora, ¿cuándo tuve el lupus totalmente controlado? Durante el embarazo. Porque para mí era un momento de extrema felicidad, cero estrés, y yo tuve la enfermedad totalmente controlada. Entonces, volvemos a la misma. El embarazo no escapa a nada. Yo lo que les aconsejaría es que adquieran todas las herramientas no medicamentosas para poder tener manejo del estrés y del dolor. Y el embarazo es un hecho, bueno, no sé cómo lo habrán vivido la mayoría de las mujeres, pero es algo súper agradable, lindo. Si bien algunas hormonas te molestan más que otras, obviamente que vas a tener la contracción, va a doler más porque tenés más sensibilidad, o no, porque por ahí tu cuerpo en ese momento se adecua a esa circunstancia, la ves súper agradable, aumenta los niveles de serotonina y estás bárbara. O sea, decir que no pueden quedar embarazadas, no. En el caso mío era porque me tenían que medicar con medicación que hace mal al bebé, entonces no estaba bueno que quedara embarazada. De hecho no la tomé porque tenía un bebé dentro de la panza, pero no fue un impedimento, simplemente que por ahí podría ser algo a tener en cuenta en las contracciones dolorosas o en la apertura de las caderas cuando el bebé se encaja, a veces que genera dolor.
podrían llegar a tener más dolor, pero no más. No quiero que sea algo que te pueda limitar un embarazo, la fibromialgia o el síndrome de sensibilidad química. Sí, te tendrías que poner en acción para adquirir todas las herramientas no medicamentosas para poder el ejercicio adecuado al embarazo, la meditación, todo lo que sea para que vos puedas estar y transitar algo tan lindo de la mejor manera. Claro, bien, gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? Sí. Volviendo al sueño, Sí. a mí me cuesta horrores, o sea, conciliar el sueño puede ser que haya un montón de cosas que existen. De la higiene del sueño. Sí. El problema es cuando te dormís y te levantás por el dolor, yo me levanto como si me hubiesen estado pegando durante toda, o sea, el poco tiempo que duermo, porque aparte siento como que estuve contracturado, porque me duele los músculos, o sea, me pongo en esta cosa y digo, estuve así, por ahí hay gente, o sea, que ha dormido conmigo y dice, me pregunto, ¿estuve en posición fetal? Me dice que no. Bueno, el tema ese es puntualmente a vos, cuando se te evalúa en el sueño y en el dolor, seguramente lo que haces es aumentar el tono muscular, ¿sí? Tenés una contracción que puede ser secundaria a dolor o al revés. O esa tensión que vos tenés te genera secundariamente el dolor. Entonces, el tratamiento de tu sueño, yo lo orientaría, después le podés preguntar más puntualmente a Pablo cómo lo haría Pablo, con relajantes musculares. ¿Sí? Porque según lo que vos me referís, es tensión muscular que te genera dolor o dolor que te genera tensión muscular. O sea, el círculo para mí es lo mismo, entonces yo tengo que abocarme a ver cómo lo trato, pero yo lo orientaría por ese lado, ¿entendés? Y no así con clonazepam. Pero eso por ahí, la misma pregunta se la hacemos a Pablo después y me encantaría saber la respuesta. Si es diferente, Pablo, corregime, pero no. Creo que va por ahí, es ver qué lo genera. Tenemos que puntualizar en eso. El insomnio es de conciliación, o sea, me cuesta dormirme y saber por qué me cuesta dormirme, porque me duele, porque no encuentro posición, porque el colchón es duro, porque la almohada es dura o porque no puedo parar de pensar. Entonces, según, hay más también, ¿no? O porque me levanto cada 2 minutos al baño, no sé, puede ser un motivo también del confort del sueño. Hay que ver cuál es la causa y particularmente se va por ese síntoma. Los cuidados paliativos que yo hago es eso, es ir, si bien es el acompañamiento en enfermedades crónicas que no tienen cura, se tratan los síntomas que alteran la calidad de vida del paciente. Entonces, si tuvieras en tratamiento conmigo, yo iría por eso, ¿entendés? A ver por qué vos te entumeces. Quizás sea algo tan simple como un colchón malo, ¿eh? Por eso te quiero decir, a veces uno no se da cuenta. Cambié de colchón, cambié de todo. El problema también que el relajante muscular, que en algún momento se trató con algunos médicos, no un tratamiento específico, que está claro, ¿eh? ¿Nunca qué? Nunca hubo un tratamiento abocado a eso, claro. Que vuelva a tratar. Sí. El relajante muscular al otro día a mí me... Bueno, pero eso hay que buscar. El relajante muscular que sea para vos, el horario en que lo tenés que tomar para que al día siguiente no tengas resaca, o sea, es muy individual. Y yo, si hay pacientes mías, yo les digo, a veces corriendo la toma de las 11 de la noche a las 9 de la noche, al otro día te levantás fantástico. Entonces, hay muchas variaciones que se puede hacer y jugar médicamente como para poder tratarte el síntoma. Pero el punto es, entiendan que es muy compleja la enfermedad, como ustedes la sienten. Como la sienten de compleja, es para tratarla, porque tienen un montón de síntomas. Mucha variabilidad. Escucho muchas quejas de que estamos medicados con un montón de medicación. Bueno, el tema es que da tantos síntomas que normalmente tienen un antidepresivo, analgésicos para el dolor, que tienen betestina porque tienen vértigo, que tienen omeprazol porque tienen gastritis, que toman trimebutina porque tienen colon irritable. Están polimedicados. ¿Está mal? No está mal, en principio. Para mí, ese es el principio de la enfermedad. Después, hay que adquirir todos los mecanismos de herramientas necesarias para no necesitar o requerir tanta medicación. Porque la medicación, en acumulativo,
es tóxica para el organismo, ¿sí? Mandar el cuerpo a descansar y después se evalúa y se saca la medicación y se queda únicamente con lo estrictamente necesario. Pero querer tratar la fibromialgia sin medicamentos o con cannabis medicinal, como quieren algunos pacientes, no se puede a veces, solo, ¿sí? Y cada paciente es un mundo, pero no para la sensibilidad central, para todo. Para la diabetes, para la hipertensión, les digo eso porque son las enfermedades más comunes. Necesito que se saquen, sí. Hablando de enfermedades comunes, yo tengo una que no es común, que me diagnosticaron con esclerodermia Raynaud, que es totalmente diferente a lo que siente mi cuerpo con la fatiga. Se me cambian los colores de la mano. Ya estoy tratada por eso en algunos lados. Raynaud, sí. Es totalmente diferente, vivo con las manos frías, sí. Siento frío interno, que solamente yo, es como sentir la fibromialgia, el calor, esto es frío, y cuando estamos en invierno es peor. Sí, se agrava mucho. ¿Qué pasa? Al ser también como nueva, no es nueva. Claro, pero hay muchas personas que no la conocen. Sí, pero es una enfermedad reumatológica, que tiene tratamiento reumatológico. Claro, y es discapacitante también, porque es como que si no me ataca una, me ataca otra. Bueno, eso hay que entender, es que también convive el lupus puede convivir con la fibromialgia, la discopatía puede convivir con la fibromialgia, un trastorno depresivo puede convivir con la fibromialgia. Son dos cosas diferentes, pero conviven, ¿sí? Entonces, ahí es como cualquier patología, se trata una y se trata otra. ¿Sí? No es que se tratan en forma conjunta, como que vos me digas la sensibilidad central y la hipertensión. Trato la hipertensión, trato la hipersensibilidad central, son dos cosas diferentes. ¿Sí? ¿Alguien más me quiere hacer alguna pregunta? Sí, los que vinieron a preguntar, pregunten, chicos, de la facultad. ¿Hay alumnos de la facultad, Pablo? Está buenísimo. ¿Conocía la enfermedad o el síndrome en realidad? No, pero a mí me interesa más la parte de manera de conocerla, cuál era el tratamiento y cómo está abocado al médico para tratar con el paciente. ¿Cómo es el tratamiento? Sí, también lo que es la interacción médico-paciente. Mira, la interacción es cuerpo a cuerpo. Es muy cercana. ¿O no, Eli? Nos terminamos diciendo te quiero también. Es muy cercana. Es empatía, porque sí, no hay empatía con el médico-paciente. Es muy cercana y en realidad, por eso te digo, porque vos tenés que conocer a todo el paciente. De qué trabaja, con quién vive, cómo vive, ¿sí? Es como muy a fondo, no es desde la superficialidad del diagnóstico nada más. Sí, no, lo que es el tratamiento me quedó la parte de es artesanal, es con cada paciente. La medicina es así. La medicina es así. Lo que pasa es que no nos enseñan eso en la facultad. Pero cada paciente es un paciente que está descrito en el libro, pero se le asocia toda la emocionalidad y toda la vida misma. Primero somos personas y después somos pacientes. Claro. Entonces pero bueno, es entender la medicina desde otro lado, como decíamos con Pablo, cambiar la perspectiva y entender que el paciente es una persona que tiene vida, que tiene hijos, que tiene esposo, que tiene esposa, que tiene, no sé, un montón, que tiene un trabajo, que no tiene plata para comprar los medicamentos. Entonces, por ejemplo, con lo que te vas a encontrar, los libritos nos van a decir si se trata con duloxetina, tramadol, paracetamol y bárbaros. Te lo receto, no tengo obra social. No puedo comprar la medicación. Ahí tenés que empezar a sacar todo lo que más pueda para ver cómo podés hacer para ayudar al paciente. Eso hace que te vuelvas un médico mucho más empático y por eso me encanta que estén acá los dos que vinieron, me encanta. Claro. Porque ojalá salgan médicos formados así desde la facultad porque es lo que se necesita. Porque la vida misma ahora nos está llevando puestos a todos porque no tenemos la quietud necesaria para escuchar lo que el paciente necesita. Ojo, los pacientes también están duros con los médicos. Y hemos recibido y recibimos diariamente, y lamentablemente lo digo, mucha, no sé si es parte de la pandemia, no sé, Pablo, si vos me podés llegar a ver, hay como un estado de irritabilidad y exigencia. Yo no te digo que uno tiene que hacer lo que el médico dice porque no es así, creo que hay que consensuar,
pero también hay mucha falta de respeto y muchas cosas que yo creo que es por la vida misma como estamos, ¿no? Pero es respeto mutuo, ¿sí? Y entender que el paciente es complejo, pero hace que vos termines, como ya yo juego con Eli, pero que termines diciendo te quiero porque ya sabes cuándo cumple años, cuándo va a hacerse la mamografía ginecológica, cuándo terminás dando el resultado del PAP, está pendiente de todo, llega un momento que está pendiente de todo. ¿Por qué? Porque vos decís, ¿qué tiene que ver el resultado del PAP con la síndrome de sensibilidad central? ¿Y si a ella le estresa tener el resultado del PAP? Claro, es un médico de familia, porque tenés que contar por el hijo, el marido. Sí. Es que en realidad para mí no es que una especialidad. ¿Cómo es tu nombre? Mauro, no sé si existe una. Los cuidados paliativos que yo hago, hace eso. Tiende todo, ¿sí? Pero no tenés que tener una especialidad, creo yo, pero eso lo aprendí después. Capaz que sabés por qué lo aprendí, porque fui paciente. Y como fui paciente, sentí o siento lo que necesito. Yo no necesito que alguien me diga, tenés lupus, vos tenés que estar medicada así, y no me pregunte qué me genera a mí tener un diagnóstico de lupus. Con 32 años, con 2 nenas, y que a mí se me cayó el mundo en ese momento. Y por más que yo estuviera con los más genios, no era el problema del médico ni la medicación. Era el problema de cómo yo afrontaba o me bancaba siendo médica tener un diagnóstico así. De la complejidad de eso, sale que por ahí uno se vuelva más humano o no sé, más sensible, volvemos a lo mismo. Y a veces tienen también las manos atadas porque los sistemas de salud les dan 10 minutos para atender a cada paciente. Exacto. Las obras sociales, las instituciones privadas, públicas inclusive, no tienen tiempo y yo creo que eso también les genera al médico una especie de... Sí, totalmente. Y me gusta que lo digas vos y me lo diga yo. Pero una consulta médica, por ejemplo, de un paciente con fibromialgia, mínimo es 30 minutos. Mínimo. Y vos sabés bien como médico que las obras sociales no pagan para, o sea, no tiene vínculo ni relación. Las preparas más caras claro, no tiene relación lo que vos podés estar con el paciente con lo que vos te pagan. Y de última somos médicos y vivimos de lo que trabajamos como cualquiera como el verdurero en la esquina. ¿Sí? Entonces, hay un montón de variables independientes a tener en cuenta. ¿Sí? De parte de yo, para que si comprendemos todo más o menos del mensaje, entendemos las cosas diferentes y podemos apuntar a determinados tratamientos o formas de tratamiento de acuerdo a lo que nosotros podemos. Si nosotros, por ejemplo, les doy un ejemplo, si ustedes van a un médico con los estudios del 2008 hasta esta parte y caen así, ¡trac!, ya entramos en pánico. Ya, listo, ya me puse mal yo. Porque digo, si tengo que ver del 2008 hasta ahora, entonces es de buena práctica resumir. Vieron que la mayoría notan, porque ustedes se olvidan las cosas, que es otro síntoma, entonces anotan. Bueno, a mí me ayuda un montón que me digan, bueno, me diagnosticaron tal, me resumen. Y me muestran estudios últimos o de última yo pido estudios actualizados. Pero el médico entra en pánico cuando vienen con nada así. Y entiendo, y además ustedes tienen dolor y vienen con una bolsa así llena de cosas. O vienen con tacos a la consulta divinas. ¿Para qué? Si te duele todo. Seamos condescendientes, no traigamos el bolso ni nos pongamos los tacos si nos duele. Ayer me reí en la consulta, Pablo, le digo, divina, no puedo más con las botellas. ¿Para qué viniste de consulta? Se las hice sacar y tuvimos la consulta descalza, pero claro, si le dolían los talones, y vino con botas altas. Pero me iba a ver a mí. Bueno, pero, a ver, Son salidas. está bien, pero ella me dijo eso. ¿Sabes cuánto hace que no salía y me arreglaba para salir? Me dijo eso. Pero de hecho, si tenés una lumbalgia o tenés un problema, a veces que el taco te favorece. Hay como zapatillas deportivas que... Pero no era la aguja no, pero otro no era el caso. Claro, Si hubiera sido así, se usaba tacos para compensar y le generaba analgesia, bueno, nada de eso. Entonces, puntualmente quiero que sepan que estoy a disposición. Entró en escena Pablo ahora, que psiquiatra está buenísimo, que puede dar otra mirada, porque yo como que soy viejita ya en esto, ¿viste? Muchos me han escuchado,
Pero bueno, voy adquiriendo otras cosas yo también. Entiendo a los pacientes de otra manera. Y a veces... Eso es lo bueno. ¿Qué? Eso es lo bueno, porque vos no ves de otra forma. Claro, No, pero no se le puede pedir a todos los médicos lo mismo. Quiero que entiendan eso, parece que estoy defensora, no estoy defensora, es por ustedes mismos, porque el no tener la consulta que uno quiere hace mal, frustra y genera dolor. Entonces, teniendo conocimiento de esto... ¿Qué? Yo quería atenderme con vos, pero... Bueno, el tema es también, por ejemplo, hay un invitante conmigo, yo no atiendo por obra social. ¿Vos te parece que yo te voy a dejar de atender porque no me podés pagar? ¿Me preguntaste? No sé, no. Bueno, ese es el tema, que uno piensa ahí un montón de limitantes, pero lo que pasa es que yo la consulta no la puedo hacer por obra social porque la verdad no podía sostenerla. ¿No la podía sostener? Entonces, yo ayudo a un montón de gente sin cobrar. El que me puede pagar, me paga, y el que no. La vida, viste que esto es te va devolviendo, sí, y es así. Y incluso podemos armar charlas, podemos resolver individualmente así. Las chicas saben, al principio de la pandemia, eso es lo que tuvo bueno la virtualidad. En un momento hicimos con chicas de Paraná, de todos lados, todas me preguntan, yo lo que pueda aportar y orientar, oriento, y después van a un médico más cercano o más accesible a ustedes y siguen el tratamiento. Pero puedo orientar, no tengo ningún problema, no es problema. ¿Sí? Yo te voy a pedir ayuda. No hay ningún problema. Porque ahora tengo PAMI y la doctora no me conoce, hace poquito me empezó a tratar. Y ella dice que yo soy muy ansiosa. Claro, ella no me puede entender por lo que escucho a vos, ella no me puede entender. Yo le explico, le digo, qué sé yo, y ella me dice que tiene muchos pacientes, que yo soy muy ansiosa, que yo requiero de mucha atención y le robo mucho tiempo y ella le tiene que compartir con otros pacientes. Sí, pero ser médico de pago no es fácil, no es fácil. Pero no por el sistema, no por los pacientes. Exacto. El sistema que es bastante nefasto. Yo me pongo a disposición y saben que las chicas saben que yo creo que es un círculo y la vida uno da y este es un efecto boomerang y vuelve, así que... También los pacientes, o sea, esto como los pacientes, o sea, el médico es también un combo de cosas. Obviamente. Yo tengo a mi neumólogo, cada vez que voy me asombra, porque fui el otro día, porque o sea, y otro médico me hizo sacar una placa salió con un diagnóstico muy feo, me fui a mi neumólogo, ¿no? Entonces me dijo, ¿y tu mamá cómo está? Yo me quedé diciendo, ¿por qué me pregunta por mi mamá? Claro, la última vez que había ido en el 2017, yo estaba con recién el problema que mi mamá caminaba en ese tenil. Sí, somos personas. Yo la verdad que no esperaba, que se acordaba que yo le había comentado que estaba con ese problema. Sí, somos personas que también... Como hay otro que está 5 años diciéndole, como me pasó a mí, me duele el colchón porque se me meten los huesos, y que te mira y un día me hace hacer un análisis, que a mí me salían todos en un tiempo perfecto, porque ya no, ya la edad no me hace eso, entonces me salió un poquito abajo el calcio. Entonces como vos decís que somos bastante agresivos, dice, está todo bien, me dijo el médico, ¿no? Todo bien, no, calcio es trabajo. Ay, Omar, me dice, nada, no tomaste. Calcimax. No tomaste ningún lácteo en la semana anterior a las dos. No me interesa, le digo, a mí siempre me salió bien hace 10 años, estoy con esto, con un montón de patología y todo me sale bien. Quiero saber por qué el calcio está bajo. Discutiendo, ¿no? Sí. No hablemos de mí, yo quiero saber porque soy curioso. Y el calcio puede estar bajo por esto. Bueno, quiero que examen por esto. No, vos estás loco, quiero ir, no me voy a otro médico, tal vez la información era lo que quería. Resulta que tenía, de ahí salió, me mandó el calcio un poquito bajo en sangre, lo perdía el 90% por orina. Y tenía 4 de vitamina D. Entonces cuando fui, dice, pero tenés una osteomalacia impresionante. Entonces digo, ¿qué es esto? Mira nuevo. Y digo, hace 5 años que vengo diciendo que me acuesto y que el colchón, me compré 5 colchones en un por año.
Que el colchón se me incrusta en los huesos. Y ahora, después de eso, ahí... Bueno, pero viste que vos también, ¿cuánto tardó en hacerse objetivo tu hipocalcemia en el laboratorio? A veces lo que pasa también, bueno, a veces pasa, sobre todo con enfermedades autoinmunes, esas cosas, no es fácil llegar al diagnóstico, ¿sí? No es fácil llegar al diagnóstico porque es como que la enfermedad se escabulle y uno no le es fácil. Bueno, me vino bárbaro en el momento, porque estaba justo en un momento muy malo. Bueno, pero ves. A nivel laboral, que me cortaban todo, me salió el poquitito. Bueno, filosóficamente yo digo que las cosas suceden como cuándo tienen que suceder, cómo tienen que suceder. Entonces, más allá de todo eso, el padecimiento que es un sufrimiento, quiero que tomen lo que dije al principio, que lo que ustedes están padeciendo hoy puede servir para otras personas que se sientan bien en el futuro. Yo soy una convencida de eso. Todo lo que me ha pasado, no tan malo, me ha servido de puntapié para un montón de cosas buenas, en lo personal y para los demás. Entonces, es para cambiar un puntito de perspectiva, nomás. Y capaz que hoy puedas dormir mejor. Que puedas relajar y puedas dormir mejor. Pero a veces vieron que hay esas frases hechas como de autoayuda. Ojo, que hay frases muy acertadas y muy oportunas que uno se las tiene que recordar al cerebro, de que puedo lograr estar bien, todo positivo. Eso vieron que parece como, viste, como la meditación. La meditación y yoga es para la gente que tal de gusto. No. Sí. Es una herramienta que está muy buena adquirirla, ¿sí? Y a veces se subestiman un montón de herramientas que no generan costos, como respirar como hicimos hoy. Entonces, vayan adquiriendo, vayan agarrando. La virtualidad es la genialidad misma para aprender. Yo aprendo un montón de cosas de otros médicos, de pacientes, desde lo virtual, ¿sí? Pero a las 10 de la noche no uso más el celular. ¿Por qué? Porque me estimula, me sobrepaso, me genera estímulo. Mañana puedo hacer esto y no descanso bien. Entonces, a las 10 de la noche no se apaga, pero se da vuelta. Y si en lo posible lo pueden sacar a la habitación, mejor. Van a descansar mucho mejor. Las emociones constrictivas, ¿no? Claro. A mí me ayudan, él siempre me dice, mi esposo, que hace celularcito. Pero entonces el señor está a favor mío, ¿no? Pero mira televisión. Bueno. ¿Cómo es? Porque, no sé, digo, bueno, ya se termina el día, vamos a dormir a las 11 de la noche. Anoche eran 12:30 y yo seguía despierta. ¿Con el celular? Sin el celular. Sin el celular. Entonces, viste, me levanto del baño, miro 12:26. Y yo seguía despierta. El otro día estaba leyendo agarro el celular y me pongo una meditación. Bien, para lo único que se puede usar el celular. Eso Es para lo único que se puede usar el celular, es para una meditación guiada que se deje al costado de la cama. Todo lo que sea pantalla, sobre todo la tele siempre no tiene tanto estímulo. Para no molestarlo a él, me pongo los auriculares, me pongo el celular ahí, todo tapadito. Y si se termina y no te dormiste, pones otra y otra y así. Es que trae conflictos si tenés pareja y te pone de fondo en la televisión, boxeo, vos querés dormir y estás escuchando eso. Bueno, pero eso te trae conflicto a vos, te trae conflicto a mí, le trae conflicto a alguien. Hay que tratar de consensuar un bien para todos, dormir, la hora de dormir es para dormir, y es re importante cómo tomar agua. Sobre todo cuando uno va a cenar, yo a las 9:30 de la noche que voy a cenar, apago el celular, lo apago, lo pongo a cargar y hasta el otro día a las 7, 8 de la mañana lo enciendo. Lo que pasa es que algunas veces se puede y algunas veces no se puede. ¿Sí? Porque tenemos pendientes o familia o pacientes o lo que sea, no se puede. Pero por ejemplo, y esto es lo último que lo digo solamente, ¿por qué se piensan que en Estados Unidos cenan a las 6 de la tarde? Para hacer una buena digestión, digo yo. Porque la forma que ellos viven es diferente. No, viven diferente, no. Bueno, han avanzado mucho más que nosotros y respetan el ciclo circadiano del cortisol, ¿sí? Que es una hormona muy importante en nuestro cuerpo.
de reparación son entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Ellos respetan el ciclo circadiano, ese, que lo deben haber, no sé cuánto hace que está instaurado, pero hace muchos años, y realmente sí, está bueno. Yo, más en invierno, he tomado el hábito de, si se puede, por lo laboral, ¿no?, de cenar a las 8 de la noche. ¿No saben lo que cambia todo? Sí, sí. Cambia todo mucho. Uno se ve la digestión, uno duerme mejor, se levanta el otro día con más ánimo, sin tanta fatiga, tiene un sueño más reparador. Son pequeñas cositas que no son medicamentos, que uno tiene que ir readecuando de su vida cuando está enfermo o cuando no lo está. Porque es un hábito saludable para los chicos también. ¿Vieron que los adultos mayores se duermen temprano? Bueno, eso es el organismo sabio. Se despiertan a las 4 de la mañana y quieren estar así. Pero bueno, se acuestan temprano, ¿sí? Entonces, adquirir esas cositas que estén buenas como para poder ir mejorando la calidad de vida. Es todo muy particular, porque la vida de uno y la casa de uno es la casa de uno. Algunos me dicen, yo puedo comer a las 11:30 de la noche porque llega mi marido a trabajar. ¿Y qué quieren que le diga yo? Come y dejarlo que coma solo, no sé, o sea, no. Entonces hay que adecuarlo a cada uno lo que necesite. ¿Alguna pregunta más? Podemos, Tengo claro, sí. para que hable el doctor podemos hacer una... Yo me tengo que ir. No, desde ya muchísimas gracias. Si quieren hacer una pregunta, la pasamos a pasar a Pablo y no. Una pregunta porque una de las chicas no pudo venir, me dejó la pregunta de si en realidad es una enfermedad, se considera, porque hay mucha gente que lo dice que sí, otros que no, una enfermedad autoinmune. No es autoinmune. ¿Y qué relación tiene, por ejemplo, Para hacer una enfermedad autoinmune se tienen que generar anticuerpos, ¿sí?, en el cuerpo contra algo, ¿sí?, y hace esa unión de antígeno-anticuerpo generan determinados síntomas. Acá no existe eso. Claro. No sé si hay alguna relación entre la fatiga crónica y alguna infecciosa como el Epstein-Barr o... Bueno, sí, eso sí, hay muchos estudios, sí. Relacionado, o sea, si bien no se sabe la causa de síndrome de sensibilidad central, el Epstein-Barr es un virus que está asociado a un montón de enfermedades, pero a muchas, al linfoma también, por ejemplo, que es un tipo de cáncer, ¿sí? Entonces, sí, es un virus que genera dentro del organismo cierta predisposición a determinadas enfermedades. Ahora vamos a decir qué hacemos con eso. No mucho. ¿Por qué? Sí, cuando hablamos de que puede ser el Epstein-Barr, hay ciertos alimentos que al virus no le gustan, ¿sí? Entonces, en ese caso es alcalinizando la alimentación. Por ejemplo, si el virus no le gusta, el virus como que quedaría ahí guardadito, ¿sí?, y nos generaría molestia. Entonces, generándole un medio no óptimo, no generaría síntomas. Otras cosas de que se hablan son de las micosis. Pacientes tratados, la cándida. La cándida es un hongo que tenemos todos en el organismo que en realidad nos defiende de otras bacterias y otras cosas. Pero cuando crece por demás, nos genera síntomas a nosotros, que nos generan malestar. Muchos estudios también hablan de una candidiasis, que tratada la candidiasis, si se trata con antimicóticos, mejoran los síntomas. Pero no hay algo certero, ¿sí? Y eso sería lo que, por ejemplo, produciría problemas a nivel celular, mitocondrial o... Bueno, ya me estoy yendo un poco... Sí, el Epstein-Barr está dentro de la célula y modificaría todo la genética del celular desde la célula. Pero es súper complejo que entiendan esto así. Sí, está como, es una de las cosas que más se ha estudiado. Incluso, si ustedes me preguntan por qué uso cannabis, Ethan Rousseau es un señor que todavía está haciendo una investigación en el que vio que el sistema endocannabinoide, que es el sistema de cannabis endógeno que tenemos dentro del cuerpo para producir analgesia, buen sueño, buen apetito, es como un sistema, como las endorfinas, que son más conocidas, funciona al menos. Se dice el tono endocannabinoide está al menos en los pacientes con síndrome de sensibilidad central. O sea, como que tendrían... A ver, lo voy a hacer un ejemplo. ¿Vieron que cuando nos funciona mal la tiroides, nos dan levotiroxina para que funcione bien la tiroides? ¿Sí? Bueno,
Lo que pasa con las fibras y la sensibilidad química, la sensibilidad central es más o menos lo mismo. Tendrían el tono endocanábico en menos, entonces cuando uno le aporta cannabis exógeno, se siente mejor el paciente, porque compensamos una función que tiene que estar equilibrada dentro del organismo. ¿Sí? Pero sí, el Epstein-Barr es el número 1 de los causantes, pero autoinmunidad no hay. La autoinmunidad se trata con corticoides y sin más lupus, artritis reumatoidea. Ahora, ¿puede coexistir? Sí, pueden coexistir enfermedades reumatológicas. Puedes tener fibro. Yo tengo una chica que tiene fibromialgia, esclerodermia, lupus. Bueno, ya cuando me dijo todo eso y tiene todos los anticuerpos, el Sjögren, que es ojo seco, boca seca, tiene todo, tiene Raynaud, tiene todo. Claro, que era tiquis, ¿sabes? Sí, ¿no? Todo, bueno, súper complejo de tratarlo, pero no imposible. Pero sí, pobre ella tiene todo. Lo que y hace... es feo eso, porque no sabes dónde ir. O sea, vas al psicólogo, el psicólogo va y primero tenés que entender qué es lo que tenés. Fibromialgia. Bueno, después esclerodermia Raynaud, ¿qué es? Después queratitis, y llega un momento que decís, es parte de todo, de lo ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero el apoyo, como yo siempre digo, es cansador. Y el estrés que provoca, como decías vos, es... Ir al médico. Sí, obvio, es cansador, pero bueno, sepan que tiene tratamiento. ¿Sí? No es que están desamparadas y que no se puede tratar. No cura, que a veces eso como genera un malestar, pero la diabetes tampoco tiene cura y se trata, la hipertensión tampoco, a veces se puede llegar a no tomar medicación si uno baja de peso o lo que sea, pero me refiero que hay muchas enfermedades que no tienen cura, pero sí tratamiento y uno sigue una vida totalmente normal. Entonces, vamos por eso, por tratar de conseguir de que estén bien.